curso Filosofía del Derecho, caso 1. La corrupción puede ser abordada de los dos enfoques que no son opuestos, sino complementarios. Por un lado podemos entenderla como actos concretos del mal, uso de la función pública limitados de la legislación administrativa o penal. Por otro lado, es importante considerarla en un sentido amplio como un clima de mentalidad colectiva, sentimientos, prácticas históricas que llamamos fenómenos de la corrupción. Que esta dimensión es crucial dado el impacto negativo que tiene la vida del país y porque explica de alguna manera manifestaciones habituales de corrupción. En este análisis nos concentraremos en esta última perspectiva de la corrupción y luego en los puntos siguientes examinaremos los mecanismos tanto legales como extrajurídicos para controlar y combatir las manifestaciones concretas de corrupción. La comprensión integral de este fenómeno es fundamental para el aborde de manera efectiva el problema de la corrupción en nuestra sociedad. El estudiante de Derecho debe aplicar las ideas para elaborar una propuesta política, jurídica y económica en el Perú. En el aspecto político se enfocará en fortalecer instituciones democráticas, promover la participación ciudadana y transparencia en el gobierno. Desde el punto de vista jurídico, propondrá reformas para fortalecer la independencia del sistema judicial y mejorar la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción. En el ámbito económico se encontrará el desarrollo sostenible e inclusivo, buscando reducir desigualdad y garantizar el uso suficiente de recursos públicos. Análisis de la filosofía del derecho en el Perú durante y luego del siglo XX. La filosofía del derecho en el Perú ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia, abarcando los periodos antes, durante y luego del siglo. El derecho en el Perú estuvo profundamente influenciado por el sistema jurídico español establecido durante la época colonial, conocido como derecho indiano. Desde el momento en que los españoles llegaron al territorio del actual Perú en el siglo, comenzaron a imponer sus leyes normativas para regir la vida legal y social en el virreinato. Las leyes de Indias, emitidas por la corona española, fueron fundamentales en la organización política, administrativa y jurídica del virreinato peruano. Estas leyes establecían la estructura del gobierno y la organización territorial, regían diversas áreas de la vida pública y privada, desde el sistema de justicia hasta las relaciones comerciales y laborales. El sistema jurídico colonial se basa en una mezcla de fuentes legales que incluían el derecho romano, el derecho canónico de la Iglesia y las leyes españolas. Esta amalgama ha influenciado lugar a un sistema legal complejo y jerarquizado, donde las autoridades eclesiásticas y civiles compartían competencias en la administración de la justicia. La Iglesia Católica tenía un papel preponderante en la sociedad colonial y sus normas, doctrinas y se entrelazaban con las leyes españolas. El derecho económico sus normas y doctrinas se entrelazaban con las leyes españolas. El derecho económico influía en la regulación de aspectos como el matrimonio, la herencia y la moralidad pública, asimismo los tribunales. Bueno, eclesiásticos tenían jurisdicción sobre ciertos delitos y conflictos civiles que implicaban cuestiones de fe y moral. El rey, como representante máximo de la corona española, tenía el poder de promulgar leyes y nombrara los funcionarios que administraban el gobierno colonial. La autoridad virreinal era ejercida por el virrey, quien actuaba como representante del rey en el territorio americano y tenía un amplio control sobre la administración y la justicia. Sin embargo, la justicia y el virreinato peruano no siempre fue equitativa ni accesible para todos. La sociedad colonial estaba estratificada y la aplicación de la ley a menudo se veía influenciada por factores como el estatus social y racial de las personas involucradas. La diferencia entre los derechos y privilegios de los españoles peninsulares
los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, y los indígenas creaban tres antes del siglo la filosofía del derecho. En el Perú estuvo fuertemente influenciada por el sistema jurídico español y la tradición del derecho indiano, establecido durante la época colonial. Desde el inicio de la colonización española en el siglo, las leyes y normativas españolas se impusieron para regular la vida legal y social en el virreinato peruano. Las leyes de Indias emanadas por la corona española fueron fundamentales en la organización política, administrativa y jurídica del virreinato. Estas leyes abarcaban diversos aspectos de la sociedad, desde la administración pública hasta el sistema judicial, pasando por el comercio y la propiedad. La estructura legal estuvo intrínsecamente relacionada con la autoridad de la Iglesia Católica y la monarquía española, reflejando la estrecha relación entre el poder político y el poder religioso en la sociedad colonial. El sistema jurídico colonial era una amalgama de influencias que incluían el derecho romano, el derecho económico y la ley española. Esta combinación dio lugar a un sistema legal complejo y jerarquizado, en el cual las autoridades eclesiásticas y civiles compartían responsabilidad en la administración de la justicia. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la sociedad colonial y sus normas y doctrinas se integraron en el sistema legal. El derecho canónico influyó en áreas como el matrimonio, la herencia y las cuestiones morales, y los tribunales eclesiásticos tenían jurisdicciones sobre asuntos que involucraban cuestiones de la fe y moralidad. El rey, como representante de la colonia española, tenía el poder de promulgar leyes y nombrar a los funcionarios que administraban el gobierno colonial. El virrey, como representante del rey en el territorio americano, tenía un amplio control sobre la administración y la justicia. Sin embargo, la justicia en el virreinato peruano no siempre fue equitativa ni accesible para